Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Hit Talks, un espacio que decidimos impulsar desde Hit para generar conversaciones, compartir experiencias y lo más importante, conectar personas y diversos puntos de vista. Para que sepan, esto es un vivo que estamos transmitiendo por LinkedIn y que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, como hicimos con la anterior Hit Talk. Durante el vivo van a poder ir dejando sus preguntas en el chat y las vamos a ir contestando a medida que vayamos encontrando el espacio. Mi nombre es Mariano Costanaún, soy HR Manager de HIT y hoy tengo el honor de ser el host de este ciclo en el que vamos a hablar del futuro del trabajo y cómo estamos construyéndolo desde el presente. Parte de lo que hacemos en HIT para que la experiencia sea increíble es conectar personas y para eso estamos acá. Hoy nos encontramos para hablar de un tema que nos atraviesa a todos, que es el talento. ¿Dónde está y cómo lo atraemos? Hace muy poco, desde HIT, junto a von der Heide y Trendcity, elaboramos un informe sobre la escasez del talento. ¿Mito o realidad? En este informe participaron más de 170 empresas, de las cuales de esas 170, el 50% que contestaron fueron directores o líderes de departamentos. La mayor parte fueron tecnología, telecomunicaciones, manufactura y servicios financieros también. Hoy trajimos para conversar acerca de esto a dos referentes de cada una de las empresas en las que participamos juntos para hacer el informe. Para esta edición tenemos a Mimi Nemeth, Head of People de BDH. Hola Marian, ¿cómo estás? Un placer y un honor estar acá representando a von der Heide en este espacio y bueno, de seguir haciendo eco y contando un poco insights de este estudio que hicimos en Alianza. Excelente, bienvenida Mimi. Y Gracias. por el otro lado la tenemos a Mariela Mosulski, CEO, founder de Trendcity. Hola María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También un gusto estar conversando este tema tan relevante y que nos preocupa a todas las personas. Bueno, gracias a ambas por estar acá. Vamos a hacer de esto algo dinámico. Estoy seguro de que tienen un montón de cosas para decir, así que si les parece vamos sacando. Tengo algunos puntos para ir conversando con ustedes y quiero iniciar con una pregunta para las dos, ¿no? ¿Por qué creen que seguimos hablando, ¿no? Esto que hicimos del informe, ¿por qué creen que seguimos hablando de escasez de talento cuando los datos muestran muchas veces el desafío está en cómo lo gestionamos al talento más que en cómo lo encontramos, ¿no? Mimi, ¿querés arrancar? Dale, Marian. Bueno, spoileaste por ahí el dato más clave de este informe, que es que solo el 4% de esos 170 profesionales que respondieron dijeron que hay escasez real de talento en Latinoamérica, por lo cual ahí tenemos un dato súper relevante. No hay escasez. Respondimos la pregunta madre del encuentro, que es, no hay escasez. El tema está un poco en nuestros procesos internos, ¿no? En cómo buscamos ese talento, qué hacemos antes de salir a buscar. Y por ahí me gusta hablar de este espacio o este momento entre estoy necesitando cubrir una vacante, cubrir un rol y salgo al mercado. ¿Qué es lo que pasa en ese momento entre esas dos situaciones? Y en von der Heide nos gusta hablar mucho de un proceso más de elección mutua que un proceso de selección. Y en esto de un proceso de elección mutua, yo creo que lo relevante es empezar a definir un poco, tomarnos el tiempo de definir qué talento necesitamos. Agarrar esa job description que muchas veces tienen años, que tienen hasta tal vez algunos requisitos o tecnologías que ya no se utilizan en la compañía, y poder revisarlo, poder cuestionarlo, poder transformarlo, entender qué tipo de talento necesitamos, en qué contexto se va a incorporar ese talento a la compañía, cómo es ese equipo, cómo es ese líder, cómo es ese momento de compañía en el que va a incorporarse esa persona a nuestra empresa. Tal vez entender de todas esas tareas cuáles son las que van a ocupar más tiempo en la agenda de esa persona, o de todos esos requisitos cuáles son prioritarios. No solo mirarnos a nosotros mismos, sino también salir y ver al mercado, cómo es ese rol dentro de otras compañías. Empezar un poco a tomarnos este tiempo o este espacio entre el necesito y el salgo a buscar para realmente estar alineados, y esto es importantísimo, no solo HR. Tenemos que estar súper alineados con ese hiring manager que va a liderar a esa persona para realmente decir, bueno,
estamos alineados, esto es lo que necesitamos, esto es lo que salimos a buscar, y recién ahí salir al mercado y realmente preguntarnos, ¿no hay talento? O sí estaba ahí, pero nosotros no estábamos bien alineados con qué era lo que necesitábamos, ¿sí? Y cuando hicimos esa segunda pregunta, que de escasez pasamos a, bueno, ¿dónde están los dolores? ¿O dónde está el desafío? Ahí ellos mismos nos dijeron que era justamente en esto, en la alineación sobre el perfil, en la definición de ese perfil. Así que creo que la gran oportunidad hoy es esa, no es la escasez, que al final era un mito o una excusa, no sé, no es una realidad, sino es esto, ¿no? Alinearnos y tomarnos ese momento para realmente definir y cuestionar ese job description a la hora de salir a buscar ese talento. Bien, clarísimo. Bueno, sumando sobre lo que dice Mimi, que coincido totalmente, y en Trendcity nos dedicamos justamente a poder poner números y en hacer hablar los números que obtenemos en las encuestas, y este fue un caso muy interesante de este trabajo entre las tres organizaciones. Creo que es muy importante entender que si hablamos de escasez, que es una narrativa muy instalada, dejamos entender que la escasez es un problema de afuera, ¿están o no están? Y nos olvidamos de hacer esa revisión interna, qué es lo que está faltando adentro. Adentro también puede haber una escasez. Y esa escasez está relacionada con otro tipo de dificultades, por ejemplo, como las que recién contaba Mimi, que pueden tener que ver con que los problemas de búsqueda, de valoración no están alineados. Esto lo decía un 21% de las personas que encuestamos, o el 34% decía hay dificultades, pero no lo consideraban escasez, y algunos sí consideraban escasez, pero solamente en algunas áreas. Entonces no podemos decir que es un problema generalizado que no existe, sino que es una problemática conjunta, y pensarlo desde esa narrativa instalada, que además nos angustia mucho porque pareciera que no tiene solución, limita las acciones que son necesarias para poder transformar estos procesos de búsqueda, de gestión, de transformación, de ampliar la mirada, y bueno, que tiene que ver mucho con cosas que vamos a seguir charlando en esta conversación, pero me parece muy interesante esto de dejar de lado esta narrativa de escasez de talento como algo que no está relacionado con lo que pasa adentro, ¿no? No es una afuera y una adentro. Y es mucho más alentador, ¿no? Porque al tener algo para hacer nosotros, para poder encontrar ese talento, descubrirlo, creo que es alentador. Bueno, se trata de eso, ¿no? Me quedo con dos cosas. Primero lo que decía Mimi, ¿no? De revisar lo que tenemos hoy, ¿no? Si lo que tenemos hoy es válido todavía, ¿no? Está en vigencia de lo que realmente necesitamos. Y lo que decía Marie también de romper con esas limitaciones que nos ponemos a nosotros, de decir, no hay talento, es algo que pasa afuera, entonces yo estoy atado de pies y manos para poder atender esa situación. Y está buenísimo este mix que tienen las dos de revisar, y primero como revisar esas limitaciones, ¿no? Que nos estamos poniendo. Así que, bueno, arrancamos súper, me parece. Mimi, voy tomando algunos datos del informe también, ¿no? El estudio muestra, decía que 6 de cada 10 empresas terminan contratando candidatos no ideales, ¿no? Es momento de redefinir eso, es un poquito lo que venías hablando, ¿no? De redefinir eso, de que entendemos como ideal. Conecta un montón. A nivel personal, me encanta esta respuesta. Fui candidata a no ideal en algún momento. Si Susana von der Heide está escuchando, entenderá de qué le hablo. Por ahí un perfil que venía más del marketing, de la comunicación, quería estar en HR, pero no tenía esas horas de vuelo en el área y el conocimiento de los procesos desde ese lado. Bueno, por suerte Susi confió, y un par de años después puedo decir que estoy acá recontra metida en el mundo de HR, pero digo, qué importante que es, y es algo que trabajamos mucho internamente y también con nuestros clientes, qué importante que es salir de este candidato no ideal. Y ahí me empiezo a preguntar qué es ideal, ¿no? Y es un poco desde el concepto del candidato no ideal, por lo que nos respondieron estos 6 de cada 10, tiene que ver con ese candidato que tal vez no tiene la cantidad de años de experiencia en esa misma industria, o tal vez no viene haciendo una carrera tan alineada con tal vez otros perfiles que tenemos dentro de la organización,
o eso que tenía el job description en un primer momento, ¿no? Tantos años de experiencia, que venga de tales industrias, que tenga tales estudios profesionales. Es como salir un poquito de ese molde, y yo creo que acá es recontra relevante el salir de esta mirada del fit, ¿sí? De que encaje. Y ojo, acá que tire la piedra el que esté libre de culpa, porque realmente todos muchas veces se va un mega talento, se va, no sé, llamémosle Ana, y buscamos a Ana, o sea, que venga Ana, que tráeme una Ana parecida, lo más similar posible, ¿no? Totalmente. Pero acá por ahí la invitación es salir de ese fit y pensar en la contribución, ¿no? ¿Cuánto puede contribuir un perfil diferente, que venga tal vez de otra industria, que venga de otro palo, ¿no? De tal vez hasta mismo decir, cuestionemos eso, que no venga de HR, que puede venir de marketing, de comunicación, puede venir de tecnología, alguien que traiga algo súper diferente. Y acá no solo es de lo cultural, que ya sabemos que en ese sentido el estar con personas diferentes y trabajar con personas diferentes nos nutre desde lo cultural, sino también desde el resultado del negocio, ¿no? Por ahí estamos muy encapsulados en nuestro way of working, en nuestros procesos, en nuestras formas, en nuestra mirada, ¿no? Y si viene alguien que tal vez, no sé, viene de una startup, que es súper diferente a la forma en la que nosotros trabajamos hoy, y nos trae esta mirada de, por ejemplo, iterar un poco más, de alejarnos un poco más de la perfección, de trabajar como quick wins o cuestiones como más iterativas. Bueno, digo, ¿cuánto puede agregar valor esa persona, no solo en la cultura, sino en el resultado del negocio? Porque muchas veces esa mirada diferente lo que nos hace es decir, ok, probémosla, y tal vez ese probarlo hasta cambió un proceso que veníamos haciendo así hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces creo que es eso, el no ideal es abrirnos a conocer, a escuchar a perfiles diferentes. Muchas de nuestras compañías también muchas veces eligen ese perfil no ideal, digamos, desde un primer momento. Y creo que hoy estamos en un momento en donde los profesionales jóvenes, el talento joven, ya no tiene esta mirada de carrera ascendente, de querer la insignia de oro por los 50 años de compañía. No, hoy el talento joven quiere probar, quiere conocer diferentes industrias, quiere ser freelance por un momento, después volver a una startup y después a una compañía, diferentes industrias en diferentes roles. Un abogado hoy a los 30 deja de ser abogado y empieza a trabajar en data. Digo, también el futuro del talento va por ese lado. Entonces tenemos que ayornarnos a que hoy el talento va a ser cada vez más singular, ¿no? Y desde esa singularidad, bueno, cuestionemos el ideal, ¿qué es ideal para nosotros, no? Así que me encantó esa respuesta y creo que nos invita a esto, ¿no? A salirnos un poco del molde y a hacer lugar a ese profesional tal vez diferente, si querés, porque puede llegar a contribuir un montón. Bien, no, clarísimo, y me lleva a esto de que a veces entendemos como eso ideal a algo perfecto, ¿no? Y que lo perfecto no existe. Entonces, realmente ponerle ¿no? el nombre, o sea, el significado que merece a ideal, que ideal por ahí es lejos de ser perfecto, pero es ideal para un momento de compañía o de posición o lo que fuese. Así Sí, que... coincido totalmente y ahí agregaría que también ese candidato ideal es como un candidato de manual y tal vez los manuales también están obsoletos y tal vez tampoco nosotros, quienes estemos buscando talento, seamos la opción ideal, ¿no? Entonces, hablar de ideales en este momento, de tantos cambios que realmente están transformando toda la sociedad y obviamente la cultura, el mundo del trabajo, es limitar aún más las posibilidades de esa elección mutua, como decía antes Mimi, ¿no? Entonces, es seguir respondiendo a descripciones demasiado rígidas, estereotipadas, o esto de buscar las réplicas, y termina siendo una fantasía. Entonces también es otro tema que nos llama a la reflexión y que también nos abre el pool de talento, con todo lo que esa diversidad hoy puede traer y con todo lo que además podemos ayudar a desarrollar distintos talentos, ¿no? No es el talento como esa fantasía idealizada. 100%, y creo que la palabra revisarnos va a ir como agrandándose a medida de que vayamos hablando, ¿no? Durante toda la charla de hoy, porque creo que de eso se trata, ¿no? Gracias ahí a las dos por ese aporte.
Otro de los datos súper interesantes, me interesa dar datos acá, ¿no? Porque muchas veces creo que nos jactamos de opinar de cosas, pero hoy estamos con algo súper valioso que es datos. Acá hay 170 empresas que dieron sus datos respecto de ciertos temas que tienen que ver con el talento y es bueno que nos apalanquemos de eso, ¿no? Y de todas esas empresas, solo el 16% considera estratégica la experiencia de talent acquisition. Esto es casi, da un poco de miedo, ¿no? Hablar del talento y que solo el 16% de 170 empresas considera estratégico, ¿no? Lo que es la atracción del talento. Sí. Marie, a ver si me ayudas a desasnar un poco esto. ¿Qué transformaciones reales, pero hablo de reales, no solo de discurso, crees que hacen falta para que el proceso de atracción de talento esté a la altura de lo que hoy esperan las personas? Esto es súper interesante porque pensemos que esto lo dijeron las mismas personas que están en esta tarea, ¿no? Que están preocupadas por encontrar el talento que realmente necesitan y que hacen como de alguna manera esta autoevaluación, diciendo que no está hoy considerado de manera estratégica. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta alinear todo el proceso de atracción del talento, porque ya no se puede hablar de reclutar, ¿no? Se habla de enamorar, de atraer, y esto es una propuesta de valor que tiene que ser real de cada organización, es también dejar de pensar el proceso de reclutamiento como reclutamiento, ¿no? Sino como decíamos recién, de realmente hacerlo atractivo, no dejar de que sea algo operativo, como decíamos antes, bueno, reclutar, perfil ideal, réplica de, etcétera, a poder pensarlo como una experiencia realmente estratégica, que tenga coherencia, que sea auténtica y que sea diferencial desde el primer contacto. Entonces, lo interesante de todo este estudio, de toda esta reflexión conjunta, es todo lo que nos permite actuar, todo lo que nos permite realmente modificar, ¿no? Y acá este número es muy claro, solo un 16% considera que lo está haciendo de esta manera. Tremendo. Entonces, las empresas pueden integrar muchas herramientas, además hoy tenemos con la inteligencia artificial mucho más para integrar, para evolucionar en este sentido. Podemos también fortalecer toda la narrativa acerca de cómo se está pensando el talento, cómo se trabaja en esta atracción desde las redes, o también un tema fundamental es cómo podemos tener formas estratégicas para escuchar activamente al talento, a los talentos, ¿no? Porque tampoco hablar el talento en singular parece que fuera también, ¿no? Un perfil único, irrepetible, estructurado, estereotipado. Y bueno, y una vez que supongamos que todo eso nos sale bien y logramos atraer al talento que necesitamos, a los talentos, aún con teniendo en cuenta toda esta diversidad que recién comentábamos, ampliando nuestra mirada, ampliando como todo el mindset. Después se trata de construir relaciones también coherentes, honestas, desde la verdad, desde las posibilidades de desarrollo. Bueno, es todo un cambio en la forma de pensarlo desde el principio. 100%, y esto me lleva un poquito para atrás de lo que hablábamos, que esto, primero la palabra reclutar, la seguimos diciendo y me sigue haciendo cada vez más ruido, ¿no? Pero cambia en el momento por favor. de que entendemos que es una decisión de dos partes, ¿no? Entonces, te muestro algo, te muestro una experiencia, te muestro un proyecto, y fíjate vos qué es lo que me podés mostrar a mí, y coincidimos en algo, viste, conjunto. Esto de salir a reclutar es como que suena fuertísimo cada vez que lo vamos hablando. Así que me hace mucho sentido, Mari, lo que decís. Mimi, te nos fuiste un segundo, no sé si escuchaste de lo que estábamos hablando recién. No llegué a escuchar todo.
No llegué a escuchar todo, pero sí escuché algunas palabritas que me hacen mucho ruido. Esto de seleccionar, de reclutar, incluso de retener, desde un poco bajo qué paradigma están construidas esos conceptos y que obviamente acompañan nuestros procesos y cómo nuestro proceso está diseñado para acompañar ese paradigma que hoy ya no funciona. Hoy los profesionales elegimos a dónde estar, elegimos a dónde no estar, por lo cual me hace mucho sentido que cuestionemos ese proceso. Seguramente estaban hablando de este proceso de talent acquisition que hoy tenemos que poner bajo la lupa, ¿no? Y que tenemos que empezar a un poco actualizar, a cuestionar. Y quiero traer acá, no sé si lo hablaron o no, pero algo que me parece recontra relevante, que es que a la hora de pensar, de repensar, por ahí no nos vayamos a la complejidad de un nuevo ATS, una nueva tecnología. No, pensemos más simple, más chiquito, de cuestionar esto, cómo es la comunicación en nuestro proceso, qué feedback se da, cuán involucrado está el hiring manager, que va a ser el líder de esa persona en ese proceso. ¿El equipo conoce a esta persona antes del primer día de trabajo o lo conoce recién en el primer día de trabajo? Digo, ciertas cuestiones, bueno, y esto que hablamos del job description, ¿no? Como minuto cero. Digo, empezar a cuestionar estas cosas más sencillas que hacen a que sea un proceso que deja de ser de selección, que deja de tener este paradigma unidireccional en donde yo te digo que te elijo por tal cosa y vos tenés que, en cierto punto, demostrarme que sos la persona ideal, y cuando sea una elección mutua en donde esto es lo que hay, este es el contexto, esta es la compañía, y poder realmente ser coherentes en eso de que buscamos y tenemos para aportar a ese profesional y lo que ese profesional tiene para aportar hacia nosotros, ¿no? Porque después eso se transparenta desde el día uno. Así que me parece que es momento ya de sacarnos esas palabritas y realmente darle otro sentido a este proceso y a todos, ¿no? Pero a este proceso en particular. Me encanta, me encanta. Gracias, Mimi, te sumaste muy bien, así que lo entendiste el tema perfecto. Pero sí, es esto, ¿no? Que se convirtió esta parte del reclutamiento a, che, nos elegimos 2 personas acá, ¿no? Exacto. Es el hiring manager con la compañía y es una persona con su experiencia, con quién es como persona también, ¿no? Y todo Totalmente. eso atrás, atado a un propósito, ¿no? Que son esos momentos de vida que se tienen que cruzar también. Totalmente. Y agarrando esta palabra de propósito, Marie, propósito, flexibilidad, desarrollo, son todas palabras que aparecen como esos ejes claves, ¿no? Para atraer al talento siempre. Sí. ¿Cómo crees que se construye una propuesta de valor, ¿no? Que no sea solo una promesa que figure ahí en la web, ¿viste? Somos el mejor lugar para trabajar, sino que sea algo que sí se viva en lo cotidiano, ¿no? Que se sienta cuando entras a la oficina. Bueno, de esas promesas o lindas frases hay muchísimo, ¿no? Por supuesto, y se relaciona con lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Por qué nos van a elegir también? ¿Cuál es nuestro talento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Pero básicamente, si tuviera que elegir una palabra para la propuesta de valor, es la coherencia. Justamente, Bien, que me encanta. eso que se dice realmente se pueda vivir en la experiencia diaria y desde el primer momento, como decía Mimi antes, ¿no? Desde el primer pensamiento acerca de cuál es el talento que estamos necesitando, si es ideal y es estereotipado o estamos ampliando la mirada a una diversidad que puede ser muy valiosa. Y después, cómo se construye ese vínculo, que es lo que hablábamos antes. No es simplemente, bueno, reclutamos, que ya no es más reclutamos, pero supongamos que atraemos, que realmente logramos, estamos conformes con ese desarrollo, con esa primera parte, y después cómo se construye toda esa relación, ¿no? Que es bidireccional, no es simplemente después ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y qué de la promesa que por la cual fue elegida la persona va a cumplir o no cumplir, sino de nuestra parte, cómo seguimos cumpliendo con esa propuesta de valor en el día a día. Lo que veíamos en los números es que uno podría pensar, bueno, el salario va a ser lo que primero sale en el ranking. Y sin embargo,
salió otro tema que es el de la flexibilidad, Claro. un 33%. Pero la Tremendo. flexibilidad entendida como de manera integral, flexibilidad tanto en los formatos presencial o virtual, pero también en las formas de trabajar, en esta escucha que se necesita, en estos roles que ya no son tan rígidos como eran antes. Después, por supuesto, viene el salario, o se descuenta que el salario tiene que ser justo, obviamente. El desarrollo también es uno de los temas más importantes, porque, como decíamos antes, la carrera ya no se piensa como que se llega a un punto del éxito y después de haber cumplido determinados hitos, ya la persona es exitosa. Y el sueño es hacer carrera en la misma empresa para siempre, ¿no? ¿Qué voy a llevarme puesto de cada experiencia? Si es una buena mentoría, si es el haber podido recorrer distintas áreas de la empresa, si es el aprendizaje que me hace, que también coincide con mi propósito, que también me da optimismo en relación a cómo estoy construyendo mi futuro. Pero en todo este sentido, el desarrollo que la empresa pueda proponer y el verdadero interés en el desarrollo personal de esas personas que están trabajando en los equipos es algo que importa muchísimo, ¿no? Está casi a la altura del salario y de la flexibilidad. Entonces, para esto es necesario diseñar modelos laborales que respeten los tiempos personales, que promuevan la autonomía, que generen oportunidades reales de aprendizaje, de crecimiento, y esto se logra, bueno, es todo muy, suena todo muy bien. ¿Cómo se logra? Realmente escuchando, la escucha es algo que cada vez vamos a tener que lograr mejorarla, escuchar realmente, y eso es además lo que nos hace totalmente diferentes a la inteligencia artificial pura, y lograr adaptar la experiencia organizacional a las verdaderas expectativas que además pueden ser cambiantes de las personas, por todo lo que decíamos, ¿no? Hoy el camino qué competencia que fue escalando, ¿no? La escucha en la ponderación de la importancia, tremendo. Y me quedo con esto, Mari, que me hace mucho sentido, ¿no? La coherencia, primero que todo, lo que escribís o lo que decís, que se traslade en hechos, en la vida cotidiana y, ¿por qué no? Por ahí en referencias, ¿no? Que las mismas personas que trabajan ahí puedan importantísimo. Decir que sí sucede en efecto. Así que sí, totalmente. Pero la coherencia es clave, ¿no? Y a veces algunas compañías quedan tan expuestas por escribirlo simplemente, que es mejor que no lo escriban, porque quedan menos expuestas si no lo escriben que si lo escriben y son otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso de escribirlo en la pared. Escribirlo después de que lo seas, ¿no? También, porque te puede jugar en contra. Y genial que lo escriban otros. Genial Claro, que totalmente, realmente... totalmente. Ahí Bien, creo que, para sumar esto que decía Marie, la propuesta de valor también hoy tenemos como una dificultad un poquito más allá, en donde cada persona busca algo diferente, ¿no? Si bien todos hablan de una propuesta de valor, pero ¿qué es propuesta de valor para cada uno? O a la hora de pensar esquemas de flexibilidad, ¿qué es flexibilidad para Mimi? ¿Qué es flexibilidad para Marie? ¿Qué es flexibilidad para Mariam? Creo que ahí tenemos como compañías, y acá me encanta que saquemos solo la responsabilidad de HR, pensemos en compañías, ¿sí? En todos los que traccionamos y buscamos que el resultado del negocio sea bueno y que todos podamos crecer y evolucionar dentro de la compañía. Tenemos un mega desafío hoy, por todo esto que está cambiando, más allá de la tecnología, hablo de personas, ¿no? En esto de qué es propuesta de valor para cada uno. Obviamente que siguen habiendo aquellos quienes hoy priorizan más lo económico, ¿no? Pero también hay muchos, por lo que vimos en el informe, que hoy priorizan esa propuesta de valor, esa flexibilidad. Entonces es trabajar muy finito ahí y poder encontrar escalabilidad en formatos que realmente entender que no es algo que va para todos, ¿no? Como antes que pensábamos en el esquema de beneficios y decíamos, bueno, gym para todos, tal para todos. Hoy ya no. O sea, hoy hay personas que no les interesa el gimnasio y prefieren guardería de los chicos o poder tener un viernes flex para tal o cual cosa, digo. O las mascotas. Estamos en un momento, para mí,
podría llamarse complejo, para mí es recontra mega desafiante, en donde no nos vamos a aburrir ni un segundo porque aquello que diseñamos, capaz que de acá a 2 días hay que volver a redefinirlo en función a esto, ¿no? A las personas al talento que forma parte de la organización. Bien, sí, justamente eso que acabas de decir, Mimi, esto de para mí el gimnasio es importante, pero para María no, lo hablamos en el Hit Talk anterior, ¿no? Que tenía que ver con esto de la propuesta de valor también más customizada, ¿no? Que no es todo para todos. Y lo conecto con esto de la escucha, que decía María, que a partir de la escucha es que podés customizar eso, ¿no? Y el hecho de que en una empresa vos sepas que sí se escucha a las personas, no importa si está el gimnasio o no en ese momento, vas a entender que la posibilidad de que existe ese beneficio que para vos es importante, es una posibilidad, ¿no? Y no es que tenés que buscar, a ver, ¿cuáles son tus beneficios? Bueno, calzo acá, ¿viste? No, sencillamente con saber que esa empresa tiene la escucha activa para ver qué necesitas, ya es un paso, pero enorme para las compañías. Y acá aprovecho y me echo una pregunta que nos dejan ahí en el chat, que es, dentro de lo que puedan compartir, ¿qué se están animando a hacer distinto hoy para que el talento del futuro no los vea como una empresa del pasado? A ver si se animan cortito cada uno a responder esto. Bueno, esto María, de pasar de selección... Ay, perdón, empecé de una. Dejar de hablar de selección. No hay problema. Pero en serio. Sí. Hablar de elección muy... Ahí se le corta un poco a Mimi, si quieren... En serio, ¿no? De poner... Si quieren sigo. María, dale vos. Estamos bastante alineadas porque, bueno, hicimos este estudio en conjunto. Igual Mimi seguro ahora vuelve y termina la idea, pero bueno, estos temas que ya conversamos, dejar de hablar de selección y poder pensarnos como en una elección mutua, en esto que hablamos de la coherencia, de la flexibilidad, de la personalización, de los beneficios, obviamente es mucho más desafiante, porque era mucho más fácil tener el plan de carrera totalmente casi enlatado. Y hoy hay que escuchar todas estas particularidades de estilos de vida, de distintas elecciones, como decíamos antes. Antes podía ser más días para no sé, maternidad, paternidad, etcétera, pero también ahora está el tema de tal vez una prepaga para las mascotas o empiezan a aparecer otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, lo que decíamos, que empezó Mimi hablando, de dejar de hablar de selección y empezar a hablar del vínculo, dejar de hablar de reclutamiento y hablar de atracción o enamoramiento, y la coherencia en todos los puntos, la mirada estratégica, la diversidad, la flexibilidad, la personalización, y todo esto finalmente, ¿qué es? Es un cambio de mindset cultural, no es un cambio realmente de toda la organización. Que después vamos a ver que hay un porcentaje altísimo dentro de la muestra que coincide con esto, que es el no lograr este cambio cultural es lo que logra expulsar ese talento. No solo no enamorarlo, sino expulsar el que tenemos, ¿no? Y que, como decía Mimi al principio, tiene que ver con todo, con cómo se da el feedback, qué se permite, qué no, hay permiso para el error o no, se promueve estas conversaciones honestas, que no solamente decir, sino también estar dispuesto a escuchar estas conversaciones honestas, y habilitar estos espacios de aprendizaje continuo, porque eso sí nos va a hacer diferenciales como personas. Por eso hay tanta avidez de conocimiento, de no quedar obsoletos. Estamos en un momento de una revolución del conocimiento, justamente, una revolución, cada vez que hay una revolución tecnológica hay una revolución del conocimiento. Entonces, esto se valora y se tiene que reflejar en las dinámicas cotidianas. Bien. Sumo a eso, y espero que ahora se me escuche bien. Digo que en esto del proceso de elección mutua, de qué cambios o qué cosas nos estamos animando a hacer diferente, justamente traigo un punto que tal vez es
algo que todos los que estamos cerca de procesos de talent acquisition vivimos, que es este momento de hablar de salario, ¿no? De hablar de algo que pareciera o fue tabú mucho tiempo y se dejó para el final del proceso, y que realmente genera, por un lado, una incertidumbre para aquella persona y por otro lado, una tal vez pérdida de tiempo para ambas partes, o muchas veces para las tres partes cuando un cliente también está en el medio. Y es como empezar a hablar de salario sin tanto tabú, con más frescura, con más detalle desde el minuto cero, ¿no? Así como hablar del contexto de la organización. Esa persona, si elige, va a incorporarse a la organización. El día 1 se va a dar cuenta si hay algo que está pasando, o qué es lo que pasaba en el equipo, qué es lo que pasaba en el contexto de la empresa. Entonces digo, son esos pequeños cambios, por ejemplo, de transparentar información, de ser claros, de ser genuinos, que también ponen al otro en ese espacio más de sentirse cómodo, de ser uno mismo, de ser fresco, de ser transparente, que en definitiva es lo que necesitamos, ¿no? Porque de vuelta, esa persona va a elegir quedarse o no, y ese proceso puede volver a cero muy fácil si no lo hacemos. Eso por ahí en términos de cambio de proceso de talent acquisition. Y después internamente dentro de los otros puntos del journey creo que es escuchar mucho más seguido, dejar de escuchar una vez al año con un pulso y demás, que la escucha realmente sea constante porque cambia todo el tiempo, como dijimos, por lo cual es recontra importante esto. Después hablar de espacios de esto, no evaluación por desempeño, también es otro concepto que está ahí para mí medio en jaque, y hablar un poco más de espacios de retrospectiva, de entender que el cumplir un objetivo no solo es parte del profesional que tiene ese objetivo bajo la lupa, sino también del líder. ¿Cuánto el líder acompaña? ¿Cuánto aporta? ¿O qué necesito de vos como líder o del equipo para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Esto de hablar ya bidireccionalmente, de tener objetivos individuales, por supuesto, pero también objetivos más macro, más de equipo, que nos permita que el resultado del negocio sea como owner de todos, ¿no? Que todos nos sintamos protagonistas en esos resultados. Creo que son pequeños cambios en nuestras formas de liderar y de gestionar el talento y de llevar nuestros procesos que nos ayudan muchísimo a conectar con las personas y a conectar con este futuro, diría, presente / futuro del trabajo, que es lo que hoy ya estamos viviendo y bueno, y veremos qué nos depara mañana, ¿no? Pero por hoy creo que estos pequeños cambios ya empiezan a marcar un poco la diferencia. Totalmente, totalmente. Y bueno, todo eso que venimos hablando acá, que vienen compartiendo, habla de la cultura, ¿no? De si lo atrae o lo expulsa, ¿no? Pero, y te agrego algo ahí que me hizo sentido recién, Mimi, que es espacios de conversación o de escucha más constantes, si querés, pero también más conscientes, ¿no? Porque aparece mucho esto de generar estos espacios forzados, de juntarse con los equipos y de que esos líderes tal vez no estén preparados para tener esos espacios, ¿no? Entonces, como que se convierte también en esa contradicción de la pared, de decir, me junto sí o sí, pero por ahí las personas no están preparadas para tener esos espacios. No nos olvidemos de preparar también a quienes van a dar feedback en cómo darlo, ¿no? Creo que es una parte importantísima del proceso. Total. Total. Mari, hablando de esto, ¿no? De la flexibilidad y del equilibrio, ¿no? que tenemos, esto que se habla mucho del work-life balance, empieza a aparecer un proceso, un concepto nuevo, te diría, que está tomando más fuerza y es el life-life balance. Y yo te lo escuché decir a vos en alguna otra oportunidad. Me encantaría escucharte un poquito sobre esto porque suena súper interesante. Sí, este cambio de concepto viene de la mano con todos los cambios culturales que estamos atravesando, con cómo cambiaron las generaciones, cómo cambió el vínculo de cada generación con el trabajo, que además estuvo marcado por los hitos sociales, culturales, económicos y también tecnológicos, las formas de producir, las formas de consumir de cada momento, de consumir productos, pero de consumir también información. Bueno, todo lo que fue cambiando en estas últimas generaciones y lo que vemos desde los millennials hasta la generación Z, la generación alfa, después viene la generación beta, que son los que nacieron después de la pandemia, que todavía no los podemos estudiar, pero sí sabemos por las madres y los padres millennials o de la generación Z cómo quieren criarlos o con qué tecnologías van a estar interactuando. Entonces, todos estos cambios
hacen que ya no estemos pensando, y aunque no seamos de esas últimas generaciones, por lo menos no somos alfa, digamos, somos contemporáneos, estamos viviendo en esta misma sociedad, con estos mismos valores, herramientas, seremos tal vez quienes adoptamos estas nuevas tecnologías, pero una generalidad que es más fuerte obviamente en las nuevas generaciones, es que no nos alcanza con una balanza que si le pongo mucho al trabajo, pierdo de mi vida personal. Totalmente. ¿No? Es una cosa en contra de la otra. Por eso Total. esa balanza ya no representa tanto lo que queremos lograr, sino una vida más armónica en general, que el trabajo también, que es una parte importantísima de nuestra vida, lo vivamos con armonía, no estemos sacrificando nuestra vida personal, hipotecando nuestro presente en pos de un futuro mejor que, sobre todo las nuevas generaciones, dudan mucho cómo será ese futuro, si será mejor o no, por qué no vivir el presente, y que no quiere decir que no les importe el futuro, porque esto lo estudiamos mucho también, les importa mucho su futuro, por eso también existe a veces toda esta angustia de elección, de si quedarme en este lugar, si no habrá otros lugares mejores, estar como en la vidriera constantemente, bueno, todo eso es porque está relacionado con la angustia hacia el futuro. Entonces, lograr este life-life balance significa estar en armonía en todas las dimensiones de nuestra vida y que no se pelee una cosa con la otra. Entonces, no se trata de separar vida y trabajo, sino poder integrar de alguna manera nuestra vida con todas estas dimensiones. Y acá tenemos un número que el 87% dijo que las empresas pueden ayudar a favorecer esta armonía y que la idea es que puedan trabajar de una forma que nos haga sentido, y esto tiene que ver con lo que hablabas antes del propósito, que lo que hacemos nos haga sentido y que podamos combinar ese sentido y ese propósito con la eficiencia, que no sea productividad a costa de mi vida personal. Totalmente. ¿No? En sintonía con el propósito. Casi que las encuestas mal llamadas de clima, ¿no? Las deberían contestar quienes viven con nosotros y no los que trabajamos en las empresas. Todos, Claro. ¿no? 360. ¿Qué pasa ¿no? cuando volvés? Que se la manden a mi mujer la encuesta de clima, a ver qué dice, si estoy bien o no estoy bien. Y ahí muestra realmente cómo estamos conectados. Y al revés, ¿no? O sea, creo que es imposible eso de entro a la oficina y dejo, viste, mis problemas de casa, o entro a mi casa y dejo mis problemas de la oficina. Eso hay que naturalizarlo, es orgánico y la vida es una sola, ¿no? Entonces me encanta. Porque si no se convierte en la serie, ¿no? En Severance. Sí, me encanta este concepto, María, la verdad que lo tomo y está muy bueno. Acá hay una pregunta, voy a mechar en el medio, de Gandhi, que dice, en un contexto donde la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo los roles, ¿qué habilidades blandas o diferenciales consideran que hoy son el verdadero talento que las empresas valoran? Me encanta esta pregunta, a ver si tienen la respuesta. Yo anoto. Acá a Susi le va a gustar escuchar que esto de las habilidades soft dejan de ser soft, o sea, digamos, no es blando para nada, es recontra estratégico, es sacarnos eso de lo blando como lo efímero, ¿no? Y lo importante que hoy, que creo que es lo que nos hace ser más humanos, ¿no? Creo que ahí está ese diferencial. Para mí hay algo que es muy importante, que es nuestra gestión emocional. Ante todos estos cambios, toda esta incertidumbre, el mundo creo que va a ser cada vez más. En el informe alguien puso volcanic o vulcanic, haciendo referencia a cada una de las letras, a algo de esto de la volatilidad, de lo incierto, de lo cambiante y demás. Creo que cada vez va a ser más así, más volcánico, ¿no? Entonces, el cómo gestionar nuestras emociones y cómo acompañar a la gente que nos rodea a gestionar esas emociones y atravesar estos cambios exponenciales que estamos viviendo y que se vienen, creo que es súper relevante. El pensamiento crítico es otro, pero recontra, necesitamos desarrollar cada vez más y desde mucho más temprano, desde los niños en las escuelas, ese pensamiento crítico de
entender que necesitamos cuestionar de vuelta. Para mí el cuestionar es un concepto recontra transversal a todo, de decir, bueno, sí, yo recontra uso inteligencia artificial, es mi compañero de trabajo. Ahora, le cuestiono todo. O sea, si vos le preguntás a mi inteligencia artificial cómo es Mimi, te diría recontra piqui, súper detallista, súper, claro, porque es como, no, esto está bien, no, esto está mal, no hay que ir por acá, no hay que ir por allá. Eso, el cuestionar, el tener ese pensamiento crítico, esa mirada del detalle, creo que también es algo recontra importante que de vuelta dejaría de llamar blanda y llamaría estratégico. La innovación desde esto de, no tecnológica, sino desde esto, de ver qué cuestiones podemos hacer para estar cada vez mejor o para acercarnos o adaptarnos o ayornarnos a esto. Y para mí el mindset como transversal, ¿no? Y vamos a hablar un poco de mindset, supongo, porque es una de las grandes preguntas del estudio, de decir, bueno, ¿con qué mentalidad estamos atravesando todo esto que nos pasa, ¿no? Y un mindset de apertura, en donde vea a las complejidades como oportunidades, que se anime a salir de ese status quo de vuelta, que se anime a decir, yo no selecciono más, yo quiero procesos de elección mutua, pero porque me sirven, porque son rentables, porque impactan en el negocio, ¿no? Creo que va un poco por ahí, Andy. Bien. Sí, sumando, ¿no? Siempre sumando porque me inspira lo que dicen ustedes, entonces quiero agregar algo. En algunos estudios que hicimos con la generación Z, ya veníamos viendo que dan por sentado que van a tener oportunidades para estudiar temas de tecnología y etcétera, pero el trabajo en equipo, cómo dar feedback, la escucha activa, son todas habilidades, cómo liderar, cómo realmente poder ayudar a otros a desarrollar su potencial, a encontrar su pasión. Bueno, son todas habilidades que la inteligencia artificial no tiene. La inteligencia artificial tampoco puede soñar o tener ambiciones, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cualidades entre lo que recién decían y esto que estoy acordándome de algunos estudios, son lo que realmente nos diferencia, lo que podemos dar las personas y no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar muchísimas cosas y a ganar más tiempo para estas otras, ¿no? Para estos Total. espacios de escucha, de construcción de vínculo, de entender esto que decíamos antes, que no se dejan los problemas afuera y se entra al trabajo. No podemos disociarnos. No somos como en esa serie. Total. Totalmente. Bien. Sí, bueno, creo que, en definitiva, creo que la inteligencia emocional hoy se convierte en un factor clave, ¿no? Para cualquier persona, líder, no importa, ¿no? En este mundo así volcánico, como decías, Mimi, necesitas entender tus emociones y saber gestionarlas, ¿no? Para ayudar a los demás a que las gestionen también. Pero bueno, es mucho más complejo que todo eso. A ver, sí, como suena saben, divino. Suena divino por eso, pero bueno, es ponerlo sobre la mesa primero, ¿sí? Porque si está abajo de la mesa, no lo trabajamos nunca. Totalmente. Si saben, nuestro lema en HIT es amá tu forma de trabajar, ¿no? Porque creemos que trabajar bien es una experiencia completa. No es solo venir, no es solo cumplir un horario y demás. ¿Qué creen ustedes que hace que una persona realmente ame su forma de trabajar? Si querés empezar, María. Bueno, tiene que ver mucho con todo esto que hablábamos recién, que que sea un espacio donde las personas sean realmente escuchadas, que se promueva el desarrollo, pero no solamente el desarrollo transaccional. Te voy a formar en lo que va a servir para que haya más productividad, sino en el desarrollo personal, porque ese desarrollo personal es el que va a habilitar el crecimiento en esta inteligencia emocional de la que hablábamos. Entonces, todo eso es lo que puede hacer que se ame el lugar de trabajo, ¿no? Que es el lugar de trabajo de manera, estamos hablando de manera simbólica, emocional, cultural, no solamente los espacios. Bueno, y todo eso impacta en el compromiso. Aparte, ahí veíamos que un 96% en nuestra encuesta consideraba que todo esto, un entorno físico donde esto realmente suceda,
es potenciador del talento y que también se relaciona con ese talento ideal o con el talento que podés desarrollar. Entonces, es un aspecto muy importante para potenciar ese talento, ese encuentro, la inspiración, la creatividad, la colaboración. Y ya sabemos que estamos en un momento también de las experiencias humanas. Todo es una experiencia. Entonces, es muy importante que esa experiencia sea positiva. Entonces, no tiene que ver con lo físico, de cómo es la silla, sino de todo un ecosistema. Totalmente. Mimi. A ver, coincido con lo que dice Marie, creo que por ahí me voy un pasito antes, que creo que es, por un lado, uno es feliz cuando hace lo que le gusta. Siempre digo que, a ver, no romanticemos al 100, obviamente que siempre hay algo de nuestro trabajo que no nos gusta tanto, pero digo, si podemos conectar la mayor parte del tiempo con aquello que nos gusta, yo creo que somos mucho mejores, aportamos muchísimo más valor. Entonces, creo que la invitación es esa, al descubrir realmente dónde está eso que nos gusta, que puede ir cambiando, por supuesto, de vuelta, tomemos el cambio como parte de la vida, pero disfrutarlo también tiene que ver mucho con el poder ser uno mismo, que yo creo que ahí necesitamos trabajar mucho en estos contextos que habiliten a que esa persona se sienta que está ok ser uno mismo, ¿no? Que parece también de vuelta divino, es recontra difícil de lograr, pero creo que cuando uno puede ser auténtico y de vuelta, no puesta la responsabilidad desde la valentía, qué valiente Mimi que es auténtica, no, el contexto tiene que habilitar para que yo me sienta que puedo aportar valor siendo yo misma, que puedo interactuar con mi equipo, que puedo interactuar con mi líder siendo yo misma, que puedo impactar en el negocio o en los resultados o en la forma de hacer siendo yo misma. Así que creo que es desde el disfrute, desde el que te guste lo que haces, desde el poder ser vos mismo, que creo que podés aportar muchísimo más, y con otros. Para mí, el otro, el equipo, la colaboración, los resultados realmente son mucho mejores y uno disfruta de otra manera cuando lo hace con un otro. Así que creo que está por ahí, en esas tres cosas. Me encanta. Creo que, a ver, espero que los que estén del otro lado hayan tomado nota porque dijeron cosas increíbles, la verdad. Dejaron muchos insights. Lamentablemente tenemos que terminar acá porque se nos fue la hora. Se nos fue el tiempo. Gracias Mimi, gracias Marie y obvio a BDH y a Trendcity por permitir que ustedes estén acá compartiendo con nosotros este espacio. Estoy seguro, bueno, de que quienes nos escucharon se llevaron un montón de preguntas. Eso es lindo también, que se queden con preguntas. Ahí está el valor. Preguntas. Cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo el tiempo. Cuestionarnos, revisarnos, ¿no? Que se lleven esto para masticar. Acá no hay respuestas ciertas a nada, sino sí dónde nos tenemos que revisar constantemente. Así que, de nuevo, gracias a las dos. Nos vemos en el próximo Hit Talk, donde vamos a seguir desarmando el trabajo para armar algo mejor. Quédense atentos a la próxima edición de agosto. Gracias en serio a todos por estar del otro lado. Chau, gracias a todos. Gracias.